Ya vimos protección catódica por ánodo de sacrificio. En esta ocasión vamos a explicar protección catódica por corriente impresa. ¿Cuál es la diferencia entre ambos sistemas? Es que la protección catódica por corriente impresa, la diferencia de potencial se crea mediante una fuente de corriente continua externa, y la protección catódica por ánodos de sacrificio depende de la diferencia de potencial entre los metales. Esencialmente, se puede decir que este método de corriente impresa es más conveniente que el de los ánodos de sacrificio cuando se trata de proteger estructuras muy grandes. Existe una gran variedad de ánodos, por ejemplo, la chatarra, ánodos de ferrosilicio cromo, ánodos de grafito, MMO, los de metalóxido y los de titanio. Como lo explicamos anteriormente, un sistema de protección catódica por corriente impresa requiere de una fuente externa de energía de corriente continua, como lo es un rectificador. Aquí tenemos un equipo rectificador, el cual diseñé para utilizarlo en las diferentes formaciones que ofrecemos de corrosión y protección catódica para preparar a los profesionales en esta área. Como pueden observar, el mismo está conformado por un ánodo, es una malla de titanio. Aquí tenemos una estructura de acero, la cual no tiene revestimiento, un electrodo de referencia para poder tomar los potenciales. Este es un electrodo de plata, cloruro de plata, y esta estructura, tanto el ánodo, están sumergidos en una solución electrolítica salina. Para poner en funcionamiento el sistema de protección catódica, debemos tomar los potenciales naturales de esta estructura, ya que esta nos va a servir posteriormente para otros ensayos. Entonces procedemos a tomar el potencial natural colocando en la escala de voltios y vemos que el potencial natural es de menos 0,39 voltios. El sistema de protección catódica por corriente impresa está conformado por un cable positivo que va al lecho de ánodos y un cable negativo que va conectado a la estructura a proteger. Adicionalmente, un sistema de protección catódica por corriente impresa debe poseer una caja de positivos y una caja de negativos. En la caja de positivos deben llegar cada uno de los ánodos instalando una resistencia para poder medir cada uno de ellos el consumo de corriente. Y en la caja de negativos deben estar la estructura o las estructuras a proteger también con una resistencia para medir su consumo de corriente. A continuación vamos a proceder a encender el sistema de protección catódica. Observen el potencial y cómo va a incrementar a medida que yo aumente el voltaje con este potenciómetro. Observen. Observen la corriente, también va aumentando. Voy a hacer una pausa para estabilizar el sistema y ver en cuánto va a quedar el consumo. Una vez estabilizado el sistema, he configurado el potencial a menos 0,93. Es importante destacar que la configuración la hace el ingeniero de corrosión o el técnico de corrosión. Este parámetro de potencial, más adelante vamos a ver que no debe exceder de un voltaje específico. Lo importante es que el potencial cumpla, en este caso del ejercicio, de que cumpla con el criterio del menos 0,85 voltios de protección. Fíjense el consumo, 7,6 voltios y 0,18 amperios. A continuación, vamos a incrementar la conductividad del medio agregando un poco de sal para bajar lo que es la resistividad del medio. Recuerden que la resistividad es inversamente proporcional a la conductividad. Esto quiere decir que a medida que la resistividad es baja, la conductividad es más alta. Observen lo que sucede. Vamos a agregar y agregando sal.
Vean cómo incrementa la corriente porque hay mayor conductividad en el medio. Observen el potencial que pasó de menos 0,96 a 1,02 y la corriente ya se está estabilizando en 0,36, así como el voltaje del rectificador tiende a disminuir. Esto lo que quiere decir que la resistencia del medio está disminuyendo. Si calculamos la resistencia del medio o del circuito mediante la ecuación de la ley de Ohm, vemos que la resistencia antes de agregarle la sal fue de 42,2 ohmios. Posteriormente, al aumentar la conductividad agregándole la sal, la resistencia disminuyó a 19,16 ohmios. Continuando con los ejercicios, vamos a demostrar qué tan efectivo es un buen revestimiento cuando aplicamos protección catódica. Fíjense que es la misma estructura, pero revestida con una resina epóxica. Vamos a tomar el potencial natural de la estructura. Fíjense, es menos 0,40 voltios. Ahora vamos a encender el sistema y observen qué sucede con el potencial. Inmediatamente comienza a incrementar hasta estabilizarse. Un minuto aproximadamente, vean cómo el potencial disminuyó su valor o incrementó en valor absoluto a 0,94. Fíjense que el rectificador no lo he tocado y lo he mantenido en 1,2 voltios. Y la corriente prácticamente es imperceptible aquí en el equipo, pero si la medimos con un equipo, fíjense que el consumo es de 0,02 amperios. Prácticamente un consumo muy pero muy pequeño en comparación con la estructura cuando se encontraba sin revestimiento. Luego de haber transcurrido aproximadamente 1 o 2 horas, observen cómo el potencial se estabilizó en 1,02. Si recuerdan, cuando la estructura estaba sin revestimiento, para poder lograr ese potencial de 1,02 teníamos que inyectarle una gran cantidad de corriente. Ahora, con el revestimiento que tiene la estructura, obteniendo el mismo potencial, el consumo de corriente oscila entre 0,02 y 0,03. Entonces, que la combinación de un revestimiento y protección catódica garantizamos la confiabilidad de nuestra estructura a proteger. Fíjense que ahora, si tomo el potencial a lo largo de la estructura, vean cómo se mantiene estable a medida que me voy moviendo sin afectar su valor.